Bendito sea el Señor Jesucristo. En esta tarde le alabamos, le exaltamos y le bendecimos al Señor porque nos permite en este día estar con bien, estar ante su presencia, buscando su dirección, su conocimiento, su misericordia, su bendición. Le doy gracias a Dios porque Él es bueno con cada uno de nosotros y principalmente dice su palabra que Él es bueno con cada uno de los que le temen. Le damos gracias al Señor por ello. Le alabo y le bendigo, le honro y le exalto. En esta hora vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy en este día es un día que le pido al Señor en el nombre de Cristo que Él sea en mí el que trae nuestra bendición a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente. Que Él traiga el mensaje para bendición de nuestras vidas, ya que no pretendo malinformar, ni pretendo herir a nadie. La palabra de Dios habla acerca de que Él vino a dar libertad a los cautivos. Jesucristo es quien vino a dar libertad a los cautivos. El diablo trata de oprimir a la gente, principalmente a los escogidos de Dios. Trata de traer confusión. La palabra de Dios dice que el diablo es padre de mentira y está engañando a la humanidad, haciéndole creer que no hay ningún problema, que sigan así, que todo está bien. Y es por ello que Dios, en su misericordia, tiene una palabra perfecta, una palabra santa, una palabra viva y una palabra fiel. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Esta palabra permanecerá para siempre. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir y para redarguir en justicia. Es una bendición el que tengamos la bendición de Dios, trayendo a nuestros corazones el conocimiento de su voluntad a través de su palabra. Hay lugares en donde no se permite que la gente se reúnan y que tengan Biblias, que se predique y que se escuche de Dios. Ojalá que Dios tenga misericordia de algunas almas que tienen temor de Él y que le buscan a pesar de las restricciones que tienen en estos países, que entregan sus corazones a Él, aún exponiendo sus vidas. En nuestro país y en muchos más países del mundo, casi la mayoría, tenemos libertad para escuchar la palabra de Dios, pero en muchos lugares poca gente le tiene importancia a esto. No aprecian esta libertad y no buscan a Dios, no conocen sus escrituras. Por eso es fácil que el diablo les engañe. Aunque creas que conoces parte de las escrituras y que dice aquí la Biblia, el diablo te puede engañar con la Biblia también. Y me vas a decir, ¿qué estás diciendo? ¿Que el diablo me puede engañar con la Biblia? Y te voy a decir que sí. Te voy a recordar que Jesucristo fue tentado por el diablo. Y el diablo le tentó en todas las formas de la tentación que pone a la gente, a la humanidad. Y en una ocasión le ofreció los reinos de la tierra si postrado le adoraba. Jesucristo le contestó que solo a Dios honrarás y solo a Dios adorarás y solo a Él te postrarás. El diablo le dice, porque él estaba ayunando, y le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan.
Jesucristo le contesta, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo, mirando que le estaba poniendo tentaciones y que Jesucristo no cedía y que le contestaba con la palabra de Dios, le dice el diablo, escrito está. Fíjate lo que le dice el diablo, escrito está. Le estaba provocando con la palabra de Dios. Que a los ángeles mandará para que te sostengan y no caiga tu pie en piedra. Dice, aviéntate, porque le subió a un lugar muy alto. Dice, aviéntate si eres el Hijo de Dios. Jesucristo le contestó, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que el diablo le dejó por un tiempo. Y así es de que yo te estoy enseñando en el nombre de Cristo, y es Él el que nos enseña, no soy yo realmente, de que el diablo nos puede engañar y debemos tener cuidado. Esto te lo digo porque vamos a mirar prácticamente dos cosas hoy en este día. Esperamos en Dios que nos permita hacerlo totalmente y correctamente en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar para hacerlo. Padre, en esta hora yo vengo delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias principalmente por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar ante tu presencia, y que en esta hora tú puedes tomar mi vida, Señor, para usarla para tu gloria, para que tú, Señor, traigas el mensaje a nuestros corazones, el mensaje que tienes de vida eterna para cada uno de nosotros, que nos das el conocimiento y la sabiduría para que no perezcamos, ya que tu palabra dice que tu pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso hoy, Señor, tú nos traes el conocimiento para darnos vida, y vida, dice tu palabra, en abundancia. Te damos gracias, Señor. Te pido que en el nombre de Cristo disponga los corazones, las vidas, y que comprendan tu voluntad. En esta hora yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que este mensaje, Señor, sea conforme a tu Santo Espíritu, conforme a tu voluntad, a través de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Por causa de el mensaje del día de hoy, quiero decirte que no es fácil que una persona haya muerto a él, a la misma persona, que haya ido a la cruz de Cristo y haya sido crucificado juntamente con Cristo Jesús, y que ya no viva a él, sino que viva Cristo en su corazón. No es fácil, porque esta persona cambia de vida. Ya no es la misma persona que era antes. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y si en verdad, te lo vuelvo a repetir, si en verdad estamos en Cristo, ya no somos los que éramos antes. Pero el mundo ve una persona igual, un cuerpo igual, las mismas facciones, la misma voz, las mismas maneras de caminar, de moverse, de muchas cosas. Pero dentro de su corazón hay un cambio. Y hay un cambio profundo. Pero muchas personas no lo notan, no lo miran. Mas sin embargo, lo único que miran es que él es una persona que Cristo ha cambiado, pero no lo aceptan que Cristo lo cambió. Porque hemos dicho que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y no lo aceptan de que sea una nueva criatura, porque le dicen, es que es igual.
es una persona que tiene este carácter y actúa de esta manera y hace esto igual, hace esto lo otro, y empiezan a mirar todos los defectos malos que el diablo les pone en su mirada de ellos. Y esa persona, en mi ejemplo, por decirlo así, yo no trato de agradar a los hombres, trato de servir a Dios. Y la palabra de Dios da un consejo a los hombres para que no confíen en el hombre. Dice que maldito el hombre que confía en el hombre. En mi persona quizás tenga muy pocas cualidades y mires en mí muchos defectos. Porque el diablo no trata de dañar mi imagen. No quiere que en tu corazón tengas una mala imagen de mí. No es su intención del diablo. El diablo trata de perjudicarte a ti. Quiere que me mires a mí, que no soy perfecto, y que te decepciones. Eso es lo que él quiere, que caigas de la fe. Te vuelvo a repetir, no era mía quien quería dañar, era tu vida la que quería dañar. Si tú has puesto la mirada en mí y miras todos los defectos que tú consideras que no son correctos, esto lo ha traído el diablo a tu corazón. El diablo es cruel, es perverso, y él pretende hacerte mal. No pretende hacerme mal a mí. Él pretende engañar tu corazón, así como quería engañar el de Cristo. Quizás sea una persona yo malhumorada, iracunda, quizás, que pronto me enoje, pero busco y sigo la dirección de Cristo. Esto es lo más importante. En la palabra de Dios tú no sabes, quizás yo te he invitado muchas veces y lo vuelvo a hacer en esta hora. La palabra de Dios dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Yo te vuelvo a invitar a que estudies la palabra de Dios para que el diablo no te engañe. Vamos a ver al final un tema, cómo el diablo engaña a las personas terriblemente. Si tú lees la palabra, dice la Biblia, con entendimiento, esto es bajo la guianza del Espíritu Santo. Tu espíritu se fortalece porque conoces la verdad, y la palabra de Dios dice que la verdad te hará libre. Esa fortaleza que tú puedes recibir de la lectura con entendimiento de la palabra de Dios, la puedes obtener no porque yo me esfuerce en predicarte, no porque yo te enseñe un poco de lo que Dios me da para ti. Esa fortaleza tú la encuentras cuando tú tienes una relación con Dios, conociéndolo a Él cada día más a través de su palabra. Dios se revela a los hombres a través de su palabra. Si tú no te esmeras, no te esfuerzas a conocer de su palabra, el diablo te va a devorar y eres presa fácil para él. La palabra de Dios nos enseña acerca de que Cristo se hizo hombre y Él fue perfecto, porque Él fue el cordero inmolado. Y cuando se inmolaba un cordero, cuando se inmolaba un becerro, cuando se inmolaba un macho cabrío o una paloma, se buscaba entre el ganado que no tuviera defecto.
Cristo Jesús fue perfecto entre los humanos. Se buscó y no se halló un hombre perfecto, pero Jesucristo descendió de los cielos, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Él se ofreció en la cruz perfecto para ser inmolado. Nosotros tenemos muchos defectos. Seremos transformados a la imagen de Cristo cuando seamos levantados en el arrebatamiento. Dice la palabra de Dios que cuando seamos levantados seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Ahí seremos perfectos. Mientras estamos en este cuerpo y en esta tierra, tenemos muchos defectos. Por eso es que no pueden confiar en nosotros nadie. Necesitamos confiar solamente en Dios. Y te decía, el mal carácter que miras en una persona que comparte la palabra de Dios, esta mala actitud, este mal gesto, esto, lo otro, aquello, el diablo te está poniendo en tu corazón que tú mires al hombre para que tu fe se enfríe, que empieces a apagarte espiritualmente y retrocedas. Pero yo te voy a invitar para que tú resistas al diablo y no creas en él, sino que creas en Dios. Su palabra es fiel y verdadera. Cree en la palabra de Dios. No creas en el hombre, no creas en el diablo. Cree a Dios y en su palabra, porque Él es fiel y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Dice la palabra de Dios que su palabra es como una espada de doble filo. Esta espada es tan cortante, dice que penetra hasta partir el cuerpo, el alma, las coyunturas, los tuétanos y las ligaduras y todo lo que hay en nosotros y nos desmenuza. Pero al decir que es una espada de doble filo, nos advierte también de que debemos tener cuidado porque por un lado nos corta y por el otro también. Así es de que si tú no tienes cuidado y no lees con atención la palabra de Dios, te pueden llevar por falsas doctrinas. Y esto lo vamos a ver al final. Pero la realidad de la enseñanza de Dios es leer con entendimiento, con sabiduría, con la guianza del Espíritu Santo y la revelación de nuestro Señor Jesucristo en sus Escrituras a nuestras vidas. Cuando tú empiezas a conocer las Escrituras de Dios es porque ya has conocido a Dios. No puedes entender ni conocer las Escrituras aunque las leas si no conoces a Dios. Cuando tú verdaderamente has conocido a Dios, sabes que es Dios quien habla y escuchas su voz. La palabra de Dios dice, Jesucristo dijo que Él era el pastor que tenía unas ovejas y que ellas escuchaban su voz y le seguían. Por eso te digo, necesitamos conocer a nuestro pastor y escuchar su voz y seguirle. La gloria sea para Cristo Jesús. El diablo trata de confundirte. En mi persona, la gente, quizás hasta mi familia, me critique por cualquier conducta que tengo yo, que a ellos el diablo les puso en su corazón el que no les agrade alguna situación. En la familia, hoy en día, todas las familias corren con este problema. Hoy en día, un padre de familia, una madre de familia, es muy difícil corregir a sus hijos, más cuando entran en edad o cuando ya son adultos, porque ellos se creen que no necesitan el conocimiento de alguien, aunque sea con el conocimiento de la palabra de Dios de esta persona. No aceptan la reprensión.
La palabra de Dios habla al joven que acepte la reprensión y principalmente de Dios a todos los hombres. Jesucristo nos habla en su palabra que Él vino para enseñarnos al Padre. Pero Él, a través de la enseñanza de conocer al Padre, nos enseña en su palabra que Él pide, fíjate lo que dice la Escritura, que Él pide, porque Dios pide a todos los hombres que se arrepientan. No dice a la mitad de la humanidad, a los de tal lugar, a los que son de esta manera, no. Él dice que Él ordena a toda la humanidad que se arrepientan. Todos tenemos defectos y debemos buscar a Dios y arrepentirnos de nuestras vidas para que Él nos cambie. Y yo te decía, hoy en día un padre se encuentra con este dilema, que los hijos toman sus decisiones y en veces son acertadas, pero no escuchan nunca un consejo, desechan el consejo y se molestan si los queremos corregir. Y se enojan, y más cuando alguien les empieza a decir con el conocimiento de la palabra de Dios que lo que hacen no es correcto. Dios reprendió a un padre por no corregir fuertemente a sus hijos. Y era un sacerdote, se llamaba Elí. Él tenía hijos que eran sacerdotes, que hacían cosas indebidas. Y Dios le pide que los corrija. Y Él les habló ligeramente y no los corrigió fuertemente. Y Dios le quitó la vida a él y a sus hijos y los raeó de la tierra. Pero tú puedes decir, pero es que si ya eres un creyente, predicas la palabra y conoces de la palabra, ya no debes de ser así. Déjame decirte, la palabra de Dios dice que los hombres que sirvieron a Dios en el tiempo pasado, los que están registrados en la palabra de Dios, eran hombres como nosotros, que tenían esos mismos problemas, esos mismos defectos, las mismas necesidades de nosotros, las mismas angustias. Eran personas igual. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que Elías era un hombre sujeto a pasiones como cualquier hombre, igual que nosotros. Eso dice la palabra de Dios, que Elías, el profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones igual que cualquier hombre. Pero dice que él oró fervientemente a Dios para que no lloviese, y no llovió. Y después él oró fervientemente a Dios para que lloviese, y llovió. Mas sin embargo, déjame decirte que a todos los predicadores, a todos los profetas, la gente no los aceptaba. La gente los apedreaba, los mataba, los perseguía, y no eran del agrado de las personas porque les corregían. Algo más fuerte, déjame decirte, a Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. La gente lo rechazó. La gente lo crucificó porque no aceptaban lo que Él les hablaba. Pero te voy a decir también que Cristo Jesús también se enojó.
también tenía su carácter y reprendía a las personas. Dice la palabra de Dios que en una ocasión Cristo Jesús, viniendo al templo, se encontró que había muchas personas que vendían y cambiaban afuera del templo, y él se enojó. Dice la palabra de Dios que él se enojó y que hizo un azote de cuerdas y tiró las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas, y reprendió a todas las personas que hacían casa de mercado, la casa de oración de su Padre. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios nos enseña correctamente. Yo te invito a que tú conozcas al Rey de Reyes, al Rey de Gloria, al Señor de toda misericordia y de toda bondad, y que conozcas su palabra para que el diablo no te engañe. Que el diablo no endurezca tu corazón y no empiece a meter cosas indebidas en tu vida para que tú te apagues y te mueras espiritualmente. La palabra de Dios es fiel y te enseña esto, que el diablo anda buscando a las personas para arrancarles la vida espiritual y condenarlos. El diablo no descansa. Y el diablo te enseña y te quiere mostrar cosas que aparentemente son de agrado para tu vida, pero la palabra de Dios dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es un final de muerte. Debemos tener el discernimiento del bien y del mal, pero lo podemos tener a través del conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Que seamos enseñados por el Espíritu Santo, que Dios en su misericordia, que Jesucristo en su bondad nos revele la palabra de Él a nuestras vidas, que leamos con entendimiento su palabra. Hoy en día quiero enseñarte un tema, aparte de decirte que no menosprecies el ministerio que Dios ha puesto en mi vida, porque es Dios el que está obrando en mi vida. Yo no pretendo tener el beneficio económico, lucrar de alguna otra manera, o tener algún reconocimiento, alguna fama. No pretendo el tener la aprobación de la gente y los aplausos de la gente. Mi necesidad, mi angustia, mi corazón es por la salvación de las almas. Es por ello que te pido que busques a Dios de todo tu corazón, que le conozcas y te entregues a Él y le sirvas a Él. Y no mires mis defectos, no mires todo lo que no te agrada, porque el diablo te está poniendo en tu mirada cosas para que tú caigas. El diablo te quiere hacer daño a ti, no me quiere hacer daño a mí. Necesitamos la bendición de Dios, la dirección de Dios, la enseñanza de Dios a través de su palabra. Con esto también te quiero enseñar que el siguiente tema no es con el afán de algunas personas que quieren encubrir sus fallas espirituales a través de la palabra de Dios, porque el diablo, como te dije, trata de engañar a las personas hasta con la misma palabra de Dios. A Cristo Jesús trató de hacerlo, te lo expliqué, pero Cristo Jesús, conociendo la palabra de Dios, le habló con la palabra de Dios y no cedió. La palabra de Dios nos habla, dice que sed sobrios y velad, porque el diablo anda como león rugiente. Dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios, que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente buscando a quien devorar.
si la palabra nos dice que seamos sobrios y que velemos, eso nos está poniendo en una situación de que tengamos cuidado y no nos durmamos, porque el diablo está haciendo cosas malas para destruirnos. Por eso dice: sed sobrios y velad. Que no te quedes quieto, sino que estés alerta, que tú sepas cómo las artimañas del diablo te quieren conducir y seducir a algo que no es correcto. Y te voy a decir qué es lo que te voy a hablar. Yo he mirado algunos videos en las redes sociales que subieron inclusive el aparentemente, te lo digo así, aparentemente, ahorita lo vamos a ver por qué es aparentemente, subieron aparentemente la palabra de Dios acerca de lo que no es correcto, de que el tomar vino no era malo, que era bueno, que no pasaba nada. He mirado en las redes sociales personas que ponen un número de WhatsApp para que te contactes con ellos, que porque ellos tienen un grupo de estudio de la palabra y que te unas a ellos para que tengas el conocimiento, y participaron de esto, que no estaba mal el tomar, lo malo era embriagarte. Vi también que hablaban acerca de que te divorcies y te vuelvas a casar y que no pasa nada. Son personas que no leen con entendimiento, que están enseñando esto, que no tienen el discernimiento del bien y del mal, que no tienen la guianza del Espíritu Santo, que no está Dios en ellos. El diablo, te lo voy a decir claro, el diablo se disfraza de ángel de luz. Te va a engañar si no tienes cuidado. El diablo se disfraza de ángel de luz y te va a engañar si no tienes cuidado. Por eso dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué te hablo de esto? ¿Y por qué te digo que la Biblia aparentemente dice cosas que no es cierto que dice? Déjame decirte, la palabra de Dios es una conformación de libros que son conformados en dos testamentos. Aparentemente nos podemos decir así, o correctamente, que la palabra de Dios dice que el Nuevo y el Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos enseña que su Biblia, la palabra del Señor, es una palabra que tiene 66 libros. Y estos libros fueron conformados desde la antigüedad. Había muchos más libros, pero que no hablaban de Dios, pero que no fue correcto el agregarlos a la Biblia. Y las personas que escribieron la palabra de Dios, dice la Escritura, dice la Biblia, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Habla también de que había muchos libros que se podían escribir y que no cabrían aún en el mundo de todo lo que Dios hace y hizo a través de Cristo Jesús. Hasta hoy en día hay muchos escritores que te escriben cómo tener una vida mejor, cómo vivir así, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, pero no es la palabra de Dios, no es la Biblia. En los antiguos tiempos también lo había. Estos libros son inspirados en el Nuevo y en el Antiguo Testamento por el Espíritu Santo, porque la Biblia lo dice. Pero yo tengo aquí dos versiones de la Biblia. Hay una versión
de la Biblia que tiene más libros. Y esta versión de la Biblia que tiene más libros, esta misma versión te dice algo que tú debes de tomar en cuenta. Y de aquí algunas personas sacan cosas y confunden a la humanidad. Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios que enseña cosas malas, mas sin embargo toman estas cosas indebidas para enseñar cosas que no son correctas. Pero hay cosas que también se dice en los libros de la Biblia que no se hagan y la gente los hace. Ahí sí nos dicen, no es que también aquí dice que no haga esto, igual que en la Biblia, y tampoco debo de hacer ni lo voy a hacer. Nomás se fijan que aquí dice y sí puedo hacerlo. Te voy a leer lo que dice. Libros deuterocanónicos. El canon decidió excluir estos libros deuterocanónicos porque no eran inspiración del Espíritu Santo. Y aquí lo va a decir, mira, dice introducción. Dice, se llaman deuterocanónicos, o sea, de segundo canon. Los libros de Tobit, Judith, primera y segunda de Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría, Baruch y algunos pasajes adicionales, Esther y Daniel. Estos libros no se encuentran en la Biblia. Fíjate lo que dice aquí. Estos libros no se encuentran en la Biblia hebrea, tal como la fijaron los rabinos judíos a fines del siglo I. Fíjate lo que dice. Desde el siglo I de la era cristiana, pero formaban parte de la versión griega llamada Septuaginta, hecha probablemente a partir del año 250 a.C. Fue la versión usada en los principios por los judíos de habla griega y por los primeros cristianos. A los libros de la Biblia hebrea se les llamó también protocanánicos, o sea, del primer canon. Algunos de estos libros, Tobit, Judith, Macabeos y Eclesiásticos, se escribieron originalmente en hebreo, algunos probablemente en arameo, en tanto que otros, segunda de Macabeos, Sabiduría y adicionales de Esther, se escribieron en griego. De algunos, Baruch, adicional a Daniel, no se sabe con certeza cuál era su lengua original. Sin embargo, los libros escritos originalmente en hebreo o arameo, solo se conserva buena parte del texto original de Eclesiástico y algunos pequeños fragmentos de otros libros. El texto completo de todos ellos se ha conservado únicamente en griego y en otras versiones antiguas para la presente versión. En el caso de Eclesiásticos, se ha precedido según se indica de la introducción particular a dicho libro. La inclusión de los libros deuterocanónicos dentro del Antiguo Testamento ha sido objeto de discusión desde tiempos muy antiguos. Ya hemos visto que finalmente los judíos optaron por excluirlos. Algunas iglesias han hecho lo mismo o no les conceden la misma autoridad. ¿Por qué? Porque no tienen la autoridad del Espíritu Santo que los otros libros y prefieren darles el nombre de apócrifos. Dice aquí esto mismo, que prefieren darle el nombre de apócrifos. Pregúntale a Alexa qué significa apócrifos, y esto significa falsos. Palabra que originalmente significa escondidos, tal vez para indicar que no se destinaban a la lectura general de la Iglesia Católica Romana, y algunas iglesias orientales los reciben como parte
integrante de las Escrituras, y algunas confesiones protestantes los reconocen como libros provechosos para la lectura privada, aunque no consideran como la base doctrinal. Algunas veces estos libros deuterocanónicos se imprimen intercalados con los protoconaicos, otras veces se los incluyen como un grupo aparte antes del Nuevo Testamento, que fue lo que hizo San Jerónimo en su versión latina y que es lo que ha hecho en la presente edición. No es de competencia de las sociedades bíblicas fallar sobre las cuestiones en que difieren entre sí iglesias cristianas, como en el caso de los libros deuterocanónicos, ni en los que corresponden dictaminar en cuanto a las autoridad de estos de conformidad con lo establecido desde la fundación. Su propósito es abstinente de tomar partido en aquello que en ellos difiere. Te faltan 3 renglones, ya no los voy a leer. Simplemente te voy a decir algo y vas a coincidir conmigo. Estos libros, en algunas ediciones de la Biblia los pusieron, mas sin embargo hay cosas, te lo voy a decir una vez más, sin embargo hay cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Es por ello que debemos de tener ese cuidado de que qué es la voluntad de Dios. Los primeros creyentes no pusieron estos libros en la palabra de Dios, en la Biblia, dice aquí, porque consideraron que no eran inspiración del Espíritu Santo, no tenían autoridad. Y déjame decirte que si fueran libros inspirados por el Espíritu Santo, no contradecían la voluntad de Dios. Y yo te voy a enseñar por qué. Te decía que yo miraba videos en las redes sociales de personas que te están enseñando sutilmente a que tú hagas caso poco de lo que dice la Biblia correctamente y que tú vivas una vida agradable, que te guste, que tú disfrutes, una vida sencilla, simple, fuera de la voluntad de Dios. Ese es el problema. Que tú vivas dándole satisfacción a tu cuerpo, o sea, a la carne. Y este es un problema grave, porque esto puede llevarte al lago de fuego. Y la voluntad de Cristo es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Déjame leerte lo que dice, lo que han subido en las redes sociales. Yo espero que lo comprendas, lo analices, y la Biblia no se equivoca. No trato de caer mal o bien. De hecho, te dije que Cristo Jesús se enojó. Y a Cristo Jesús le dijeron, porque no era aceptado, que fuera a los de su casa y que les enseñara también a los de su casa. Él les dijo, nadie es profeta en su propia casa. Los de su casa le rechazaban. No trato de agradar a nadie, ni quedar mal, ni quedar bien. Simplemente quiero que el diablo no te esté engañando. Dice en estos libros deuterocanónicos, que se considera aquí mismo
que no tienen autoridad y que son apócrifos. Dice en el libro de Eclesiástico, en el capítulo 31, del versículo 27 al versículo 30, dice: el vino es vida para el hombre. Ya te engañó el diablo. Dice ahí, el vino es vida para el hombre. Ya te engañó el diablo, te vuelvo a repetir. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Él es el dador de la vida. Y aquí dice que el vino es vida para el hombre. Una tacha. Mentira de Satanás. Dice: el vino es vida para el hombre si lo bebe con moderación. ¿Qué vida es donde falta el vino? Desde el principio fue creado para dar alegría. Alegría para el corazón y gozo y contento. Eso es el vino, bebido a su tiempo y con cuidado. El diablo te está engañando, Dice, hasta ahí vi que nada más hasta ahí leían, donde te estaban enseñando: tú toma, no te preocupes, dale rienda suelta al cuerpo. Dice aquí el 29: dolor de cabeza, amargura y deshonra. Dolor de cabeza, amargura y deshonra es el vino bebido con ardor apasionado. Ahí no leyeron. El mucho licor es trampa para el necio, quita las fuerzas y es causa de heridas. Obviamente, lastimas a tus seres queridos, desintegras a tu familia, te dañas todo, tu mente, tu ser, tu cuerpo se daña. No. Hay que tener cuidado con el diablo porque es astuto, como serpiente, dice la palabra de Dios. Y él anda buscando gentes ingenuas para devorarle. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la palabra de Dios, lo que nos dice. En el libro de Lucas, en el capítulo 21, capítulo 21, versículo 34 a 36. Jesucristo lo dijo, no lo digo yo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hay que poner cuidado en esta palabra de Dios. Jesucristo está diciéndolo, no lo digo yo. Yo no trato de meterte miedo, de darte órdenes. Quiero que conozcas la verdad, quiero que tengas la vida eterna, quiero que seas salvo, que estés con Jesucristo por la eternidad en su reino. Dice una vez más: mirad por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dice aquí que no se llene nuestro corazón de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida,
Y dice también que y de repente venga sobre vosotros aquel día. Se refiere al arrebatamiento del Señor. Vamos a tener en cuenta esto. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, dice aquí, velad, porque en todo tiempo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nos pide el Señor Jesucristo que tengamos cuidado con lo que consumimos, que no comamos con glotonería, que no seamos bebedores, que no nos embriaguemos, dice ahí que no nos llenemos de afanes, porque vendrá sobre nosotros aquel día. Y dice aquí que este día vendrá de repente sobre nosotros. Y dice aquí que velemos pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo. Ahora vamos a ver en Gálatas, en el capítulo 5, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 24. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu. Una cosa necesaria para todos los hombres, porque si no andamos en el Espíritu, ¿quién nos va a defender? El diablo nos destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Digo pues, andad en el Espíritu, y dice aquí, y no satisfagáis los deseos de la carne. Dos cosas que dice el apóstol Pablo. Él dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El enemigo te está atacando sobre lo que tienes más débil de todas las cosas que tienes en esta tierra, que es tu carne. Y aquí Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y fíjate lo que sigue diciendo: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Él dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjate lo que dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, dice, borracheras. Aparte de la otra lista, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, dice Pablo, porque Pablo tiene la revelación de Jesucristo y es palabra verdadera de Dios, y la palabra no se contradice. Si allá en Eclesiásticos, con los libros que no tienen autoridad espiritual, que son deuterocanónicos y apócrifos, y que dice ahí que tomes, que porque es la vida del hombre, aquí te dice que es la muerte, porque dice que no heredarás la vida eterna. Dice, yo os he dicho esto antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que están en Cristo Jesús han crucificado los deseos de la carne, dice la palabra de Dios. Yo sé, la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, y tu carne es una de las aflicciones más grandes que tienes, porque la carne te pide que le des. Los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los del Espíritu contra la carne, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que crucifiquemos la carne junto con Cristo Jesús. Y aquí dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria al Señor. La palabra de Dios no se contradice, te enseña correcta y perfectamente, y necesitamos leer con entendimiento. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6. Gloria a Cristo, gloria al Señor. Yo no nací con entendimiento, yo recibí el entendimiento de Dios. Yo acepté su corrección. Yo no soy una buena persona. Cada día lucho por mejorar y le pido a Dios que esté conmigo porque yo fracaso. No te estoy exhibiendo, no te estoy diciendo que yo sí soy bueno, que tú eres malo. Te estoy diciendo que luchamos con las mismas pasiones, dice la Escritura. Pero tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo que nos fortalece, dice la palabra, para luchar y vencer las huestes de Satanás que vienen en contra de nosotros. Dice que la palabra de Dios que si estamos en Él, vendrán 1000 a nuestra diestra y 10,000 a nuestra siniestra, pero no llegarán a nosotros. Debemos de confiar en Dios y creer en Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Ni los ladrones, voy a leer desde el 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Está haciendo una pregunta a Pablo. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no te equivoques, porque no solo los injustos. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Dice otra vez más ahí: ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice aquí la palabra de Dios, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Era lo que yo te decía, yo no nací una persona buena, no soy bueno todavía. La palabra de Dios dice: no podemos de considerar yo bueno, porque a Jesucristo le dicen Señor bueno, le dice un joven: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice: ¿por qué me llamáis bueno? Dice el Señor Jesucristo: si solo hay uno bueno, y es Dios. Pero al decirle a este joven Señor bueno, es porque Jesús era Dios. Y dice Jesús: solo hay uno bueno. Todos necesitamos ser lavados, ser transformados, ser regenerados y ser llenos del Espíritu Santo para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Ahora quiero llevarte a una escritura para la mayor comprensión, porque dice, es que también dice ahí en el libro de Eclesiástico que sí podemos tomar, pero que lo hagamos con medida. No te voy a llevar a una confrontación
de mi sentimiento, conocimiento propio. Te voy a leer la escritura en el libro de Lucas. El capítulo 17. El versículo 21 al 31. Dice la palabra de Dios: y vamos a leer del versículo 22, al 31. Y dice la palabra del Señor. Y es Jesucristo quien habla. Y habla respecto a la segunda venida de Él, de Cristo Jesús. Y dijo a sus discípulos: tiempos vendrán cuando deseéis ver uno de estos días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo ahí o helo allí. No vayas ni lo sigas, porque como el relámpago que al fulgurar su resplandor desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue escrito en los días, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Vamos a poner mucha atención aquí. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice: comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fíjate lo que dice. Cuando Jesucristo venga, va a pasar lo que ha pasado en la historia del hombre. No lo están esperando. No están esperando su venida, no se están preparando. La Biblia nos dice: prepárate para ir al encuentro de tu Señor. La gente no se está preparando. Debemos de tener en cuenta esto, pero dice aquí: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó. Aquí dice lo mismo que dijo Jesucristo en algo que ya habíamos leído anteriormente: que no nos llenemos de borrachera ni de glotonería, no nos llenemos de embriaguez ni de glotonería ni de afanes de esta tierra. Aquí dice Jesucristo lo mismo, dice: comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aquí nomás dice, no está diciendo que comas con exceso y que bebas con exceso. Aquí simplemente dice que comían y bebían. La bebida no es buena ni con moderación. No es algo que tú puedas decir: es que el sabor es agradable. Déjame decirte, yo te dije, yo no nací bueno. Yo en mi juventud llegué a probar el alcohol, el licor, y no es agradable. Sus efectos no son agradables. Es un demonio que está torturando tu alma para que tú satisfagas a tu carne, que tú vayas en contra de los estatutos y decretos de Dios y fracases. Te vuelvo a repetir que dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Es que hay cosas que al hombre no le parecen malas, pero su final, dice, es un final de muerte. Debemos de tener mucho cuidado y vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Era lo que nos recomendaba Pablo en
Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Otro ejemplo que nos da Jesucristo, nos dio el ejemplo de Noé, ahora nos habla de Lot. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, una vez más, compraban, vendían, plantaban y edificaban, hasta el día en que Lot salió de Sodoma. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no desciendan a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer. Bueno, vamos a ir hasta 31, hasta donde leímos nada más. La palabra de Dios es clara, es viva y es eficaz y es verdadera. Y dice ahí que no debemos de tomar, no debemos de beber. No habla que con moderación, que no. Es algo indebido, no es algo necesario. La comida sí es necesaria para la vida. La bebida no es necesaria para la vida. La Biblia nos está enseñando, y Cristo Jesús lo mencionó en el libro de Apocalipsis. Nos da referencia a las personas que no entrarán en el reino de los cielos. En el libro de Primera de Corintios nos da la lista también. Dios quiere llevarte a su presencia. Dios quiere que seas una persona santa, una persona que vives conforme a sus mandamientos, a su voluntad, que escuchas su voz del pastor y le sigues, no que escuches la voz del diablo y haces lo que él te pide. No podemos servir a dos amos, dice la Escritura, porque con uno podemos quedar mal. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Yo te digo, no hay nada agradable en la bebida. Y muchas veces queremos complacer nuestra carne y quedar bien con otras personas, aparentar que somos iguales, aparentar que también podemos, muchas situaciones que no me voy a meter, pero no es necesario. Dios quiere que tengas una vida digna, que seamos dignos para el día de su venida. Cuando Él venga, que seamos llevados a su presencia. Te voy a decir una cosa, en lo cual puedes embriagarte, y no es tomando algún vino hecho con las manos de los hombres, sino es embriaguémonos con el Espíritu Santo. Te voy a enseñar de dos partes de la Escritura. Dice en la Escritura que después de que Cristo fue llevado por los ángeles al cielo, los creyentes y sus discípulos se reunían para orar y para adorar a Dios. Y dice que estaban reunidos en el aposento alto, un número como de 120 personas, y que estaban unánimes orando. Y dice la palabra de Dios que de repente vino un recio fuerte que azotó la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos salieron a las calles de la ciudad y empezaron a compartir a Cristo Jesús en sus propios idiomas, porque había gentes de muchos lugares. Había residentes de Roma, cretenenses, había partos, elamitas, medos y de muchos lugares. Y había personas del mismo lugar. Y a cada uno le hablaban en su propio idioma sin ellos saber el idioma. El Espíritu Santo los había llenado.
Y como les hablaban en su propio idioma, empezaron a decir, estos están ebrios. Fíjate lo que decían, estos están ebrios. Y Pedro se levanta y dice, no, señores, es la hora tercera del día. No, estos no están ebrios como nosotros, como ustedes suponéis. Están llenos del Espíritu Santo. Estaban ebrios del poder del Espíritu de Dios. La diferencia. Ahora te voy a enseñar en otro pasaje. En el libro de Samuel dice que había un hombre llamado Elcana. Este hombre llamado Elcana dice que tenía 2 mujeres. Tú me vas a decir, oye, ¿cómo que tenía 2 mujeres? ¿Por qué Dios les permitió tener 1 o 2 o 3 o más mujeres? Dios no les permitió, que los hombres lo hicieron. La palabra de Dios habla de que nosotros debemos de tener una sola mujer y no ser dados al vino. La palabra de Dios dice cómo Dios manda a los hombres. Nos dio libre albedrío. Yo te estoy invitando a que tú no hagas lo que no te es lícito delante de Dios y que tú reconozcas y aceptes lo que Dios manda. Dice que había un hombre llamado Elcana que tenía 2 mujeres. El nombre de una era Penina y de la otra era Ana. Dice que Penina tenía hijos y constantemente estaba dando a luz, y Ana no podía tener hijos. Dice que Penina se burlaba y le hacía injusticia a Ana por causa de su marido, que era el mismo marido, de que ella no podía darle hijos a su marido y no podía tener familia. Pero dice que Elcana la trataba bien y la amaba, y que le daba mejores regalos a ella que a Penina. Y ella le dijo a su marido de la afrenta que tenía de su rival. Pero Elcana le dice, ¿qué no te soy yo mejor que muchos hijos? ¿Y no te doy muchos regalos a ti? ¿No escojo de lo mejor para ti? Pero para ella no era suficiente, porque tenía una grande afrenta. Y dice que cada año ellos subían a Jerusalén para adorar. Ellos subían al monte alto para adorar. No nos habla de Jerusalén, perdón. Y ellos subían a adorar. Y en este lugar de adoración era un lugar donde se encontraban los sacerdotes de Dios. Y él entra a la casa de ella entra, a la casa de Dios, y empieza a derramar, dice la palabra de Dios, su corazón a Dios en oración. Y viene el sacerdote Elí y le dice, digiere tu vino. Le dice a la mujer, digiere tu vino. Y ella le dice al sacerdote, no, mi señor, no estoy ebria. Lo que pasa es que he derramado mi corazón a Dios. Ella parecía que estaba ebria, pero era llena del Espíritu Santo, lo que ella realmente tenía. Y el Espíritu Santo escuchó su clamor y llevó su necesidad a Dios, y Dios la oyó y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, y se lo entregó a Dios, y vivió en la casa de Dios este joven después de ser destetado por toda su vida, y fue el profeta Samuel. Habla la palabra en esas 2 partes de personas que parecía que estaban ebrias, pero en realidad estaban llenas del Espíritu Santo. Dios no quiere apagar tu vida. Dios no quiere terminar con tu gozo. Dios quiere darte verdadero gozo y verdadera paz que puedes experimentar. Jesucristo dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino como yo la dejo, dijo Jesucristo. En esta hora recibe el amor de Cristo, y recibe la paz de Cristo, y recibe el gozo del Espíritu Santo, para que seas realmente feliz y que no tengas en tu corazón remordimiento por lo que haces no es correcto. La Biblia dice que el Espíritu redarguye el corazón. Cuando tú haces cosas, ese redarguir que está en tu corazón es el Espíritu que te está notificando que lo que estás haciendo no está correcto delante de Dios. La palabra de Dios dice
que nosotros seamos santos porque Dios es santo. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué santidad hay en el andar en la satisfacción de la carne, en llenar de glotonería y de embriaguez nuestro cuerpo? Ninguna, porque no nos estamos preparando para la venida de Cristo. Déjame decirte, hay muchas cosas que son tan simples, pero que nos están separando del reino de Dios. Muchas veces la música secular nos aparta del reino de Dios, porque ahí ponemos nuestro corazón. El bailar, es bien simple. ¿Cómo el bailar también es malo? Está satisfaciendo los deseos de la carne. Dice la palabra de Dios: no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Más bien sed llenos del Espíritu de Dios, dice la Escritura. Hay muchas cosas que estamos haciendo malas, inclusive como ministros de Dios. Aparentemente estamos llevando el mundo a la congregación para que el mundo se sienta satisfecho y esté permaneciendo ahí, que lo mismo que hacían en el mundo ahora lo hagan en la iglesia. Esto es incorrecto delante de Dios. Dios es santo, dice la Escritura: sed santos porque yo soy santo, y sin santidad, dice el Señor, nadie verá al Señor. No debemos de jugar. El diablo nos conduce por caminos que nos parecen perfectos, pero su final es un final de muerte. Hay que tener cuidado y tener discernimiento. Hay que buscar a Dios y tener el Espíritu Santo para conocer verdaderamente la voluntad de Dios. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Tienes un espíritu que te atormenta. Solo Cristo te puede hacer libre. Dice que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre, dice la palabra de Dios. Ese espíritu que te atormenta, también a mí viene a atormentarme con seducciones, que quiere que yo ceda en mi corazón a las pasiones, a las cosas infructuosas, a las cosas indebidas. El diablo me quiere hacer tropezar, porque todos somos iguales, dice la palabra de Dios, que Isaías era un hombre igual que nosotros, que tenía también pasiones como nosotros en la carne, pero que él oró fervientemente a Dios. Esta lucha que tenemos en la carne es pasajera. Sostengámonos de la mano de Cristo en pie para la venida del Señor Jesucristo, para que seamos tomados por dignos de ser llevados a su reino. En esta hora vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esos mensajes que están llevando, apócrifos, que no son de Dios, no vengan a ti, y que si vienen, tú no lo recibas. Que conozcas la verdad para que seas libertado en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora yo te alabo, Señor. Te doy gloria, Señor, porque no soy yo, Señor, eres tú en mí. Yo no soy, Padre, lo que tú eres. Yo me considero, Señor, falto y necesitado, y que necesito ser lleno de tu presencia. Necesito ser corregido como el padre que ama al hijo lo corrige. Y tú nos estás corrigiendo, Padre. Tú nos estás llevando, Señor, a la realidad de nuestras vidas, para que tomamos esta decisión. Yo hablaba de que hoy en día los hijos no quieren aceptar la corrección, pero tú en tu palabra dices que el padre que ama al hijo lo corrige. Pon en sus corazones esa disposición para escuchar, Señor, la corrección, para que ellos conserven la vida eterna. Ayúdenos, Señor, en esta hora para tener el discernimiento de su Espíritu Santo, y que tengamos la costumbre de leer su palabra, pero que la leamos con entendimiento, y que nos dé su revelación, Señor.
en esta hora, Padre. Yo le pido que haya obrado y que esté obrando en las vidas de las personas, que les dé fuerza para terminar con la tentación, que ellos, Señor, se esfuercen por estar en usted y usted luche por ellos, para que no sean arrastrados por las artimañas del enemigo, Señor, sino que sean abiertos sus ojos para bendición de vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde. Dios te ama. Yo no pretendo herirte, no pretendo dañarte, pretendo salvar a través del mensaje de Cristo tu vida, para que tengas vida eterna. Que Dios te bendiga.